Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky. ¿Cómo entender los sacrificios para abrir líneas y diagonales? Hemos conocido lo que son las columnas, las filas y diagonales, pero es necesario aprender cómo en determinados momentos es preciso abrir la posición para que las piezas ocupen dichos elementos. En esta posición, la cadena de peones centrales está bloqueada, lo que determina que las piezas tienen poca movilidad y existen además pocas columnas, filas y diagonales. El negro ataca donde tiene mayor espacio, en el ala de dama, determinado por su peón de C4 más avanzado, mientras el blanco debe hacerlo en el ala de rey, donde su peón más avanzado, el de E5, determina allí su ventaja espacial y su derecho a atacar en este sector del tablero. Podemos observar que las piezas blancas están agrupadas y listas para atacar en su sector y por ello realizan el siguiente avance. F5. Con esto se está amenazando F6 y destrozar con ese movimiento el enroque, creando ataques de mate. La mejor respuesta de las negras es E por F5, a lo que sigue G4. Con este sacrificio de peón se permite abrir la diagonal de B1 a H7. Lo mejor también para las negras es aceptar dicho sacrificio, a lo que sigue caballo G5. Con el sacrificio de los dos peones, las blancas han conseguido dejar la columna F semiabierta a su favor y ahora el caballo conjuga su acción con la del alfil de C2 en la diagonal sobre la casilla H7, que se ha convertido en el objeto de ataque inmediato. Las negras aquí tienen dos movimientos, generalmente los mejores, para defenderse del ataque sobre H7. Ellas jugaron G6. Este movimiento en realidad no es el mejor porque deja casillas débiles, las casillas negras del enroque muy débiles. Y lo mejor hubiera sido entrar en la siguiente continuación de H6, a lo que seguiría el ataque a la torre con caballo H7. Y ahora, en lugar de torre de F a E8, que esto es un error para no tratar de perder la calidad, era preferible en su lugar jugar la dama a H4, manteniendo una lucha aproximadamente igual. Sigue a torre F8, que es un error, caballo F6, con una ventaja ganadora. Ese caballo no puede ser capturado en la variante G por F6, puesto que seguiría dama por H6, F5, alfil por F5, alfil por F5 y torre F5, con lo cual la torre entraría activamente tanto en G5 como en H5 con un ataque de mate. Por lo tanto, regresamos a la línea principal de la partida jugada por Tartakower con G6, a lo que Forgax siguió con torre F6, aprovechando la casilla débil de F6. Rey G7. Existe otra posibilidad, aparentemente buena, con
el ataque al caballo con H6, pero esto permite un sacrificio muy fuerte con alfil por G6, que también permite un ataque extraordinario y muy fuerte a las blancas. Después de la aceptación de dicho alfil con F por G6, sigue torre por G6, rey H8, torre por H6 jaque, rey G8, torre G6, jaque, rey H8 y el avance E6, con lo cual la partida se decide rápidamente. Tras rey G7, el blanco continuó con el doblaje de las torres en la columna F, torre de E a F1, alfil E8, defendiendo el peón de F7, a lo que sigue el incremento del ataque sobre dicha casilla F7. Las negras retroceden con su caballo a D8 para defenderlo, puesto que además de caballo D8 defiende F7, defiende E6, porque en caso de desalojar el caballo con H6 seguiría caballo E6 jaque, que es ganador para las blancas, puesto que la torre de F8 está completamente indefensa ante la fuerza de las tres piezas pesadas blancas en la columna. Así que tras caballo D8 defendiendo ambas casillas, E6 y F7, sigue de todas formas E6, abriendo la posición, sobre todo la casilla E5. Este sacrificio es un sacrificio táctico de despeje de la casilla E5. Sigue torre A6, dama E5, amenaza con ese movimiento, torre por F7 jaque, rey G8 y dama G7 mate. Por esa razón, las negras jugaron rey H6, a lo que siguió el fuerte movimiento de torre 1 a F5. Ahora vemos cómo las blancas utilizan otra de las líneas del tablero para el ataque, en este caso la quinta horizontal. Las negras no tienen defensa ante el terrible ataque de las blancas. F por E6, caballo F7, despeje de la quinta horizontal. Después de dama por F7, la posición es perdida, pero las blancas lo que quieren es dar jaque mate, y para ello juegan torre H5, jaque, rey G7 y torre por G6, jaque mate a la descubierta. Un bello ejemplo de cómo utilizar los sacrificios de peones para abrir columnas, filas y diagonales, donde las piezas que están aparentemente muertas pero dispuestas al ataque pueden entrar en acción. Espero que este vídeo les sea de utilidad para entender cómo utilizar las columnas, las filas y las diagonales en el ataque. Sin más, nos veremos en otro vídeo con Matofsky. Chao.